entrevista él también tuvo que pasarse a un plan B porque le daba muchos problemas en Instagram. O sea, Bueno, pues bueno, aquí estamos. vamos a empezar. Tengo la voz un poco tengo la voz como si me hubiera ido de juerga, pero no es juerga, Bueno, pues nada, antes de empezar, darte de nuevo la bienvenida. Ya te he entrevistado en varias ocasiones y te descubrí por tu primera novela, de aquella de Por hacer a tu muerte compañía. Y después te volví a leer en Pactos y ahora en Rencores. Te iba a preguntar que desde que se publicó tu primera novela hasta ahora Rencores, a nivel literario, ¿cómo te ha ido? ¿Qué dirías? ¿O qué resaltarías? Pues que lo he disfrutado mucho, que es un mundo muy duro, asomar la cabeza para los escritores independientes como yo y como muchos. Es muy duro asomar la cabeza en el mundo editorial. Precisamente hace 2 semanas aparecía en un periódico un estudio que se ha hecho que decía que piensa que en España se publican cada año entre 70 y 90.000 libros. No hay lectores para tanto libro, Pero el estudio decía que el 80% de los libros que se publican en España venden 80 ejemplares. Pero claro, el Pérez Reverte vende 300.000. Lorenzo Silva vende 200.000. Aramburu 280.000. Pero el 80% es un éxito llegar a 80 ejemplares. Eso quiere decir que llegar al público es muy difícil. Es muy difícil. Yo estoy muy contento porque he vendido más de 80, ¿entiendes? Pero a base de picar mucha piedra, a base de moverte mucho, de dedicar muchas horas a promoción, y todas esas horas que tienes que dedicar a la promoción las pierdes de horas de escritura, porque evidentemente tenemos un trabajo, y el trabajo es lo primero, y la literatura es un hobby, es un extra, ¿no? Por tanto, yo estoy muy satisfecho, vuelvo a decirte, muy contento de las ventas, aunque no es el primer objetivo, pero estoy contento de cómo ha respondido el público, y sobre todo estoy muy contento del feedback de la gente cuando me dice que mis obras les han gustado, ¿no? Que les han atrapado, que han disfrutado. Por eso para un escritor es lo máximo, ¿no? Es lo que buscamos, que nos lean y que disfruten con nuestra literatura. Efectivamente, eso siempre lo he pensado, que eso es algo básico, mantener este feedback entre el escritor y los lectores. Y es la satisfacción, o sea, yo ya sé que no me ganaré la vida con la literatura, pero sí que sé que la satisfacción que me da la literatura es muy grande, por eso, porque primero por todo lo que yo disfruto, y después porque ver que aquello con lo que tú has puesto un año de trabajo acaba gustando a la gente, pues esa satisfacción es máxima, ¿no? Cuando te viene un lector y te dice, oye, gracias, he disfrutado muchísimo, pues te inflas como un pavo y esa noche no duermes, ¿no? No duermes. Bueno, ya he dicho que novelas llevas publicadas 3, que si no recuerdo, y luego también por ahí tienes algún ensayo. Sí, son 4 libros, exactamente. 4 libros. El primero fue un ensayo pedagógico y después 3 novelas. Pues, y ahora te quería preguntar por tus proyectos literarios próximos, porque sé que por ahí que va a haber una nueva entrega más adelante de nuestro amigo en común, el inspector Pruna. Sí, en principio del inspector Pruna habrán 3 novelas, por tanto ya ha ido publicadas, solo nos queda una,
eso estoy. Lo que pasa que está, a día de hoy está bastante más retrasada de lo que yo tenía previsto. Porque prácticamente desde Rencores se publicó en octubre y desde octubre hasta hoy, precisamente este sábado próximo, acabo la promoción y dejo ya las promociones y me dedico un poco a escribir, porque prácticamente desde octubre hasta ahora la novela nueva no ha avanzado muy poco porque no hay tiempo. Entre el trabajo, la familia y la promoción no he tenido tiempo. Pero en principio, Nunca, que será el título de la tercera y última aparición de Pruna, está en marcha. Sí, que no sé cuánto puede tardar. Y mi primera idea era llegar al San Jordi del 2025, pero va a ser muy justo, o sea que no quiero marcarme plazos tampoco, porque basta que te ponga plazos para que se vayan a la porra en un Chris Plus, ¿vale? Por tanto, bueno, ya saldrá cuando tenga que salir. Efectivamente, sin prisas ni plazos. Bueno, ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo surgió Rencores? ¿O de qué manera nació? Cuando yo publiqué Por hacer a tu muerte compañía, yo soy lector sobre todo de novela negra. Y en cambio, la primera novela que escribí me salió, podríamos etiquetarla como histórica, ¿vale? Pero yo siempre quise escribir novela negra. Entonces, una vez publicada Por hacer a tu muerte compañía, yo guionicé 3 historias de Pruna, ¿vale? Que son las 3 novelas que se publicarán de Pruna. Ya están guionizadas desde hace tiempo. ¿Y cómo salió? Bueno, por eso, por mi interés por escribir novela negra, por querer continuar poniendo a Gavà no solo como escenario de mis novelas, sino como personaje de mis novelas, y también un poco por homenaje a un amigo mío que éramos su escuadra y que murió víctima de un cáncer, que se llamaba Joan Prunera, y de ahí viene el apellido de Pruna, no de mi personaje. En catalán, Prunera sería el árbol de las prunas. Una pruna es una ciruela, ¿vale? Y Prunera es ya mi amigo, y de ahí sale el apellido, el hijo que es Pruna, ¿no? Eso es un poco el origen de la idea de esta miniserie de tres volúmenes sobre el inspector Pruna. Vale. ¿Y la portada de Rencores es idea tuya, idea de la editorial o...? Muy curioso, porque primero la portada, estoy seguro que no se entiende hasta que no faltan prácticamente 80 páginas de la novela. Efectivamente. Porque esa portada tiene que ver con un hecho del pasado que se descubre casi al final de la novela. Yo sabía qué portada quería. Yo quería que apareciera exactamente eso que aparece en la portada. Pero ni yo ni la editorial encontrábamos la fotografía perfecta. No había manera de encontrarla. Lo único que nos quedaba era contratar a un fotógrafo y montar nosotros esa escenografía para hacer la foto. Pero al final se me ocurrió a mí acudir a la inteligencia artificial. Y esa portada está hecha con inteligencia artificial. Tan de moda que se ha puesto. Pues sí, pues yo probé una inteligencia artificial de imagen, y yo, para que veas lo alucinante del caso, porque a mí aún se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso, yo escribí, enseña la portada mientras yo lo digo. Yo escribí: quiero una fotografía realista donde se vea una silla de plástico de color blanco al lado de un árbol y que delante haya un zapato de mujer de color rojo con tacón. Eso fue lo que yo escribí.
y la inteligencia artificial me dio 5 imágenes, de las cuales elegimos esta, que fue la que más nos gustó, pero quiere decir que esta fotografía no existe, no está sacada de internet, no, la ha inventado una máquina. Y eso, a mí hoy en día, y yo soy profe de informática, hoy en día aún me cuesta creerlo, ¿no? Que como una máquina puede montar esta foto de la nada, ¿no? De la nada. Bueno, pues ahí está la inteligencia artificial trabajando para uno. ¿Y el título de Rencores era el que tenía en mente desde el principio Sí. o cuando le pusiste? Sí, porque aquí hay varias cosas. No, fíjate que yo ya te he dicho el título de la tercera novela. Efectivamente. Y hay escritas 40 o 50 páginas solo. Quiere decir que eso ya lo tengo pensado desde el principio. Lo primero que yo quería, mis 2 primeros libros, ese ensayo pedagógico del que tú hablas, y la primera novela, tenían títulos kilométricos. Porque la novela era Por hacer a tu muerte compañía, y el ensayo pedagógico era Yo no quiero ir a esta escuela. Títulos kilométricos. Entonces, cuando yo pensé en Pruna, me impuse que los títulos solo tendrían una palabra. Y de ahí vienen Pactos, Rencores y Nunca. Además, hay una fricada mía por ahí en medio. Y es que, aparte de esas 3 novelas, habrá o hay ya unas precuelas cortas sobre el inspector Pruna. La primera ya está publicada y se puede descargar gratuitamente en mi página web. Es una precuela de 20 y pocas páginas en las cuales conocemos un caso de Pruna de 15 años atrás. ¿Vale? Esa, yo te invito a la gente a que se la descargue desde mi página web. Esa precuela se titula Ultraje. Ultraje. Y va después de Rencores. Iría primero Pactos, después Rencores, después Ultraje, después Nunca, que será la tercera novela, y cuando se publique la tercera novela publicaré otra pequeña precuela que se llamará Atrás. Con esos 5 títulos, Pactos, Rencores, Ultraje, Nunca y Atrás, con la inicial de cada título, saldrá el nombre de Pruna. Pactos, Rencores, Ultraje, Nunca y Atrás. Una fricada más, un juego un poco homenaje a Pruna, ¿no? Que tenga 5 historias, serán 3 novelas largas y esas 2 cortitas, narraciones cortitas, que serán gratuitas y estarán en mi página. Un juego curioso entre los títulos. Sí, es una fricada aquella de cuando un día te aburres y piensas una chorradilla y dices, pues mira, me ha hecho gracia. Luego, ¿y cambiarías algo de la novela o la dejarías tal cual está? Bueno, cuando uno escribe, está muchos meses con una novela. Yo seguramente escribiendo Rencores estuve 9 meses de escritura, más después 3 o 4 meses de corrección. Cada vez que coges la novela, cambiarías cosas o cambias cosas, siempre encuentras cosas que vas. Y hay un momento que tienes que decir, basta, ya vale, porque si no estarías constantemente modificando cosas, siempre encuentras detalles y dices, uy, esto lo cambiaría, esto no me gusta, esto es mejorable, ¿no? Me parece que era Azorín, que reescribía constantemente sus obras, ¿sabes? Que siempre las estaba corrigiendo y que todas sus obras tienen no sé cuántas ediciones diferentes porque cada cierto tiempo las revisaba. Yo quiero tener tiempo para otras cosas y llega un momento que dices, oye, vale, ya creo que ya está bien, que está bien corregida, pero estoy seguro que si ahora 6 meses después de publicarla la cogiera, seguramente cambiaría cosas, está clarísimo. ¿Y en qué momentos
¿En qué momento dices tú de que ya tienes la novela cerrada? Yo juego yo tengo muy claro la estructura de la novela, porque ya te digo que antes de ponerme a escribir la primera del Pruna, ya tenía guionizadas las tres novelas. Ya sabía qué tipo de asesinatos iban a aparecer, qué asesinatos, y también conocía la trayectoria vital de Pruna, que es muy importante dentro de la trilogía, ¿no? Ver no solo al Pruna policía, sino también al Pruna persona, ¿no? Con sus rastros del pasado que es como una mochila llena de piedras, ¿no? Eso lo tenía claro. Entonces, es cuestión de ir escribiendo, siguiendo el guión que yo tengo marcado, y llega un momento en que el caso se resuelve y por tanto la novela está finiquitada. Después viene la corrección, eso sí que es un paso lento y largo, en el que sí que llega un momento que dice, oye, yo la he corregido 3 o 4 veces, los lectores cero me han hecho un comentario, la editorial ha hecho una corrección, pues vamos a dejarlo ya, que ya está bien. Y ahora hablemos de los personajes, ya aparecieron ya por primera vez en Pactos y demás. El Miquel Pruna que aparece en Rencores es muy distinto al Miquel Pruna que aparece en Pactos, o sigue siendo el mismo. Buena pregunta. No es el mismo. Cuando Pruna aparece por primera vez en Pactos y tiene que volver a Gavà a enterrar a su madre, es un Pruna que está, digamos, peleado con su ciudad, ¿no? Está alejado sentimentalmente de su ciudad, está muy lastrado por su pasado y solo tiene ganas de marcharse. Justo cuando Pruna cierra el primer caso en Pactos, él tiene todo preparado para marcharse, está despidiéndose en la comisaría cuando reciben una llamada y avisan de que acaba de aparecer otro cadáver, que es el inicio de Rencores, precisamente. Pero él quiere marcharse. Evidentemente tiene que volver a quedarse en Gavà para solucionar este segundo caso, y yo creo, al menos era mi objetivo, que durante la trayectoria de Rencores vamos viendo que parece que Pruna empieza a hacer las paces con su pasado. Sí, y que también empieza a hacer las paces con su ciudad, ¿no? Empieza un poco a recuperar ese pasado que él, yo siempre digo que Pruna es un poco masoquista, ¿no? Porque parece que disfrute sufriendo con ese pasado que le marcó, y que él parece que ha hecho el esfuerzo de no querer olvidarlo, ¿no? Y hay una metáfora que yo repito mucho en la novela, que es cuando Pruna juega con ese anillo que lleva, sí, es cierto, y siente la necesidad de tocar ese anillo, cuando ese anillo es el que le une con ese pasado que le hizo daño. Y seguramente hubiera sido fácil quitarse el anillo y desprenderse de ese pasado, y en cambio él ha querido seguir llevando ese anillo y siente la necesidad muy a menudo de tocarlo, ¿no? Como, aunque sepa que eso le hace daño, ¿no? Pero yo creo que en la evolución del personaje en esta segunda novela vamos viendo un poco esas paces que va haciendo con ese pasado y con esa ciudad, que todo ese pasado y esa ciudad es lo que le hizo daño en años atrás, ¿no? Yo creo que esa evolución sí que vamos viendo en esa evolución en el personaje, que era lo que me interesaba a mí. No quería hacer solo una novela de asesinatos, quería hacer una novela de personajes, ¿no? Entonces que el personaje tuviera una vivencia vital que también empatizara con el lector, ¿no? Efectivamente, eso me pasó cuando ya
cuando le sucede lo que sucede a nivel personal y lo que tiene, dije, "Uy, vaya, sentí empatía, efectivamente. Bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? Yo en todas mis novelas pretendo eso, que el lector empatice. Y empatice no solo con los buenos, sino también con los asesinos. Uh-huh. Que puedas llegar a empatizar con el asesino, que no quiere decir que lleguen a justificarlo. Pero sí que puedas llegar a entender o a preguntarte, hostia, ¿yo cómo hubiera actuado? ¿Vale? ¿Cómo hubiera actuado yo delante de esta situación? Mis asesinos, los asesinos de mis novelas, no son psicópatas, no son asesinos, siempre lo digo, no, a mí no me gustan los asesinos psicópatas americanos, estos que ponen los ojos en blanco cuando matan y que tienen erecciones cuando matan, ¿vale? No. Seguro que hay de esos asesinos, pero lo más normal es que los asesinos sean gente como tú y como yo. Gente, nuestros vecinos, ¿no? Fíjate que cuando hay un asesinato y llegan las televisiones al barrio, la gente dice, uy, pues a mí me parecía una persona muy normal, a mí me saludaba en el ascensor, ¿no? O me compraba el pan o cualquier cosa. O me sacaba a pasear el perro. Sí. Yo creo que cualquier persona en un momento determinado puede convertirse en asesino. Tú, yo y el de más allá. No sabemos cómo actuaríamos en determinadas situaciones. Esos son mis asesinos. Y entonces mi objetivo es que el lector llegue a empatizar con el asesino, llegue al menos a comprenderlo, a decir, hostia, pues podría llegar a entender por qué ha actuado así, ¿sabes? O preguntarme, ¿yo qué hubiera hecho en su caso? ¿No? ¿Vale? Ese es un poco el objetivo que tengo con los asesinos. Hablando de asesinos, cuando se descubre ya la identidad de quien está detrás de los asesinatos de Rencoren, literalmente me voló la cabeza, porque no tenía muy claro si era fulanito o menganito. De eso se trata, ese último juego ahí, esa última vuelta de rosca, es un poco jugar con el lector, ¿no? Pero tiene que ser un juego creíble. Hay muchas novelas, sobre todo las novelas del siglo XIX, las novelas policíacas, al final el giro de tuerca es demasiado increíble, ¿no? Y eso sí es una cosa que yo intento cuidar, que esos giros que dé la novela sean creíbles y sean justificables, que después si te volvieras a leer la novela entenderías, hostia, pues claro, aquí yo he ido dejando alguna amiguita de pan por ahí, durante la lectura, alguna pequeña pista, que después si cae y dices, hostia, claro, aquí dijo esta palabra o aquí dijo aquello y ahora lo entiendo, ¿me entiendes? No, y aparte que esto como anécdota personal, siempre cuando leo cualquier tipo de novela negra y hay mucho asesinato y demás, siempre digo una cosa, que yo para detective no valgo. Porque el asesino se me escaparía. Se me escaparía el asesino. Para eso está Bruna. Efectivamente. Pero de todas maneras eso está bien, eso que dices, porque precisamente el objetivo de mi novela y de cualquier novela negra no es que el lector descubra al asesino. Eso pasa en las novelas policíacas, las novelas tipo Agatha Christie o Sherlock Holmes. En esas novelas lo importante es descubrir al asesino y cómo ha hecho el asesinato. Es como un juego que te hace el escritor, ¿no? Es como, siempre lo digo, como jugar al Cluedo. ¿No te acuerdas tú de aquel juego del Cluedo? Sí. Que decías, oye, el asesino es el mayordomo en la cocina con el candelabro, ¿vale? Eso es una novela policíaca. En una novela negra, lo importante no es descubrir al asesino,
ni cómo ha cometido el asesinato. Porque muchas veces incluso al principio de la novela ya lo sabes. Y el autor te dice quién es el asesino. En una novela negra lo importante es descubrir el porqué del asesinato, la causa. Por tanto, eso es lo importante. Por tanto, si se te escapa el asesino no pasa nada, Kiko. Lo importante es que lleguen a entender el porqué, la causa de ese asesinato, porque ahí es donde está la parte de crítica social que tiene la novela negra, que tiene mucho de crítica social y de crítica contra el ser humano, ¿no? De los defectos del ser humano, ¿no? Y luego ha habido en esta novela, en Rencores, no me acuerdo si en Pactos también ha habido algún personaje que haya dicho, yo me voy por aquí porque me da la gana, o has tenido a todos por donde querías. Yo sí, ahí en esta novela he tenido a todos, a donde quería, porque el que se escapó en Pactos. Vale. Cuando yo guionicé las novelas, yo decidí que en Rencores, en la segunda de Pruna, aparecería Julia Rovira. Julia Rovira es la protagonista de mi primera novela, de Por hacer a tu muerte compañía. Es la historiadora que aparece en esa novela. Y yo había preparado que Julia apareciera en Rencores. Pero durante la escritura de Pactos, fue ella la que un día llamó a la puerta de mi casa y me dijo, oye, yo tengo que aparecer en Pactos. Y la verdad es que sí, apareció en Pactos, pero yo no lo había previsto, y en cambio fue el personaje el que se hizo imprescindible para esa novela. Entonces tuve que avanzar su aparición a la primera de Pruna, ¿no? Y se ha convertido, digamos, en uno de los escuderos de Pruna. Forma parte ya ella no es policía, pero forma parte del equipo de investigación, porque como en todas mis novelas hay una mirada a la historia del pasado, necesitan a esa historiadora, ¿no? Y por tanto se acaba convirtiendo en un personaje de peso dentro de la saga del Pruna. Como la propia Gavà, como la propia ciudad, porque aprendes de... Bueno, yo que no soy de ahí, y ya al leer tanto Pactos como Rencores, ya me está entrando por dentro esas ganas de visitar Gavà para saber por dónde están moviéndolo. Eso es uno de mis grandes triunfos. ¿Me oyes bien? No, ahora sí, porque me están... Sí. Te lo oigo bien. Sí. Cuando yo decidí que... Espera, que se me han parado los auriculares. ¿Tú me oyes bien? Sí, te oigo bien. Vale, yo te oigo a través del... Cuando yo decidí escribir ficción, decidí que Gavà, todas mis obras pasarían en Gavà. Y que Gavà no solo sería el escenario, sería protagonista. Y que en todos ellos haría una mirada hacia el pasado de Gavà, hacia la historia de Gavà. Entonces, cuando yo me encuentro con lectores de Gavà que me dicen, hostia, he descubierto cosas de la ciudad que no conocía, eso es una satisfacción enorme para mí. Y cuando me encuentro lectores como tú, que no son de Gavà, y me dicen, hostia, me han entrado ganas de ir a visitar Gavà para ver esos lugares, me entra también mucha satisfacción, porque una de las cosas que yo quería hacer era dar valor a mi ciudad, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, ¿quiere decir que no te estás cerrando mucho en hacer tus historias en Gavà? Digo, pues no, las podría hacer. En realidad mis historias podrían pasar en Cartagena. ¿Entiendes tú? Porque como mis historias se basan en los personajes, esos personajes podrían estar en Cartagena y encontraríamos los mismos rencores y los mismos pactos que hemos visto en Gavà. ¿Me entiendes? Porque como los seres humanos se mueven desde siempre por los instintos primarios, amor, desamor, odio, envidia, venganza, rencor, eso pasa aquí en Gavà,
pasa en Cartagena, y en cualquier pasa lugar. en un pueblecito de Extremadura, ¿me entiendes? Efectivamente. Por tanto, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que poner mi historia en Manhattan? Para entendernos. Y si yo veo mucho más cercano Gavà, y para ti que estás a 500 kilómetros o 550 kilómetros de Gavà, te es mucho más cercano también Gavà que no Manhattan, Claro. porque son sociedades totalmente diferentes. O, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la novela negra, no me gusta casi nada la novela negra escandinava, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa sociedad escandinava es muy diferente a la mía. Las novelas me parecen muy alejadas a mi realidad, ¿vale? Prefiero una novela que pase en Sevilla, que será mucho más cercana para mí, ¿vale? Que no una que pasa ya te digo, en Londres, ¿vale? De todas maneras, te tomo la palabra. Yo te hago de guía turístico cuando vengan a Gavà y hacemos la ruta del Pruna por Gavà. Y yo te recojo el guante. Tú pagas las cervezas y yo te hago la visita. Reto aceptado. Perfecto. Y tu hermano que se venga a hacer el vídeo. También. También, sí. De hecho, voy a hacer la cuña que ayer presentó un documental que hizo sobre el ascenso del equipo de baloncesto. Sí, lo he visto. Sí, y fue gente, la verdad que fue bastante gente. Enhorabuena. Bueno, también te quiero comentar una cosa que me ha llamado mucho la atención de la novela, y es que cuando Pruna termina su jornada laboral en la comisaría tal y vuelve a casa, en ningún momento dice se va a su casa. La mayor parte dice se va a la casa de su madre, cuando ya se sabe que su madre está enterrada y demás. Eso me ha llamado. Sí, porque yo soy de la opinión de que cuando tú te marchas de casa de tus padres, la que ha sido tu casa siempre hasta que te casas, cuando tienes que volver, a mí me pasó, yo tuve que volver, pues me separé de mi primera esposa y tuve que volver a casa de mi madre. Y sí, era la misma casa donde yo había vivido casi 30 años. Pero una vez me había marchado, cuando volví, la casa ya no era igual para mí. ¿Entiendes? Había dejado cosas en esa casa, pero ya no era la misma para mí. ¿Entiendes? Entonces a Pruna le pasa eso. Vuelve a casa de su madre, porque él se encarga de casa de su madre, pero la ve eso como su casa del pasado, ¿no? La casa que solo entrar allí le devuelve a su pasado, y precisamente ya hemos dicho que el pasado es lo que hace daño a Pruna, ¿vale? Por tanto, parece que él mismo no quiere sentir la suya, ¿no? Porque le hace daño, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso va cambiando también a lo largo de la novela. Sí, yo como lector te digo que sí, porque lo he notado ese cambio en el protagonista. Lo que pasa es que, bueno, la vida es muy puta con Pruna y le da hostias por todos lados, ¿no? Pero, bueno. Sí, pero ahí está el tío aguantando como un jabato. Al menos eso tiene que durar una novela más, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, y a la hora de escribir, ¿tienes alguna manía que se pueda decir, o piensas que no tienes ninguna manías? La manía es intentar robar tiempo para escribir, que eso es lo que más me cuesta últimamente, ¿sabes? Encontrar tiempo para poder ponerte, porque yo sí que necesito tener un tiempo extenso para escribir. No me puedo poner, media horita, en media hora voy a escribir media página. No, tiene que ser de que haya 3 horas o 4 horas por delante, ¿no? Para que sean provechosas. Y generalmente le pongo música de fondo, eso sí que es cierto, ¿vale? Pero no
tengo manías así, aquellas que digan, no tiene que ser a estas horas, o tiene que ser por la noche, o tiene que ser por la tarde, no. Cuando yo veo que puedo tener un buen rato para escribir, pues este es buen rato para escribir, sea por la mañana, o sea por la tarde, o sea por la noche. Vale. También has comentado antes que te gusta la novela negra y demás. Ahora, desde tu punto de vista, desde tu opinión, ¿qué tiene que tener una novela negra para que sea una buena novela negra? Yes. Pregunta difícil. Tiene que tener... Ya, esto es de examen, ¿eh? Se nota que estamos llegando a las evaluaciones finales de curso, ¿eh? Para mí en cualquier novela, sea negra, o sea histórica, o sea romántica, la fuerza de los personajes es lo principal, ¿vale? Lo creíble de los personajes y de las situaciones, ¿vale? Eso lo hace... Por eso no me gusta seguramente la novela de fantasía, ¿vale? Porque no, yo creo que eso es que los hechos que se narren tienen que ser creíbles, es cuando yo más disfruto, y la actitud y las vivencias de los personajes tienen que ser tales. Y después, como novela negra, eso en cualquier novela, en la novela negra en concreto, para mí es muy importante la crítica social, el aspecto de la crítica social, ¿no? La novela negra es lo que sustituyó a la novela social de los años 50 en España, ¿vale? Esa novela crítica con la sociedad y con el ser humano. Para mí eso es muy importante, porque las novelas policíacas ya no me dicen nada. Me gustó Agatha Christie en su época, cuando era joven, o Sherlock Holmes, pero ahora ese tipo de novelas no me dicen nada, ¿no? Prefiero que haya que el asesinato sea más sencillo, pero que haya mucho más crítica social. Y ahora otra pregunta aquí un poquito, bueno, puede ser fácil o complicada según se mire. ¿Escribirías alguna historia de otros géneros o ya dentro de la novela negra has encontrado un hueco que para ti resulta ser, digamos, cómodo? Bueno, lo que me gusta y no sé si es cómodo, porque aún no he encontrado la comodidad, porque yo creo que encontraré la comodidad a escribir cuando me jubile y tenga tiempo para dedicar todas las horas que yo quiero a escribir. Ahora, como tengo que escribir cuando puedo, no hay comodidad, ¿vale? Pero disfruto escribiendo novela negra. Pero ya ves que mi primera novela fue una novela histórica, y una de las novelas, espera que baje un poco la persiana, y una de las novelas que tengo en cartera y que también tengo empezada, pero que le queda mucho recorrido hasta que no acabe con Pruna, es una novela que habla del exilio después de la guerra civil, ¿vale? Por lo tanto, también tendrá mucho de novela histórica. No me planteo o no me cierro caminos. Es cierto que, por ejemplo, la novela fantástica sería incapaz, creo, de escribirla. Me estoy encontrando que yo, que desde siempre había escrito narrativa corta, había escrito cuentos y cosas así, desde que escribo novela, la narración corta me cuesta muchísimo. Me pidieron ahora una colaboración para una antología y tenía que hacer un escrito de 2000 palabras y las estoy pagando putas, porque cuando me doy cuenta voy por 3000, ¿me entiendes? En el sentido de que, acostumbrado a escribir novela, que es muy diferente a escribir un relato corto, ahora me cuesta mucho, ¿no? Por tanto, eso sí que me cuesta. Esta antología de la que te he hablado tiene que ser de fantasía. Ya te he dicho yo que la fantasía a mí no me gusta, ni me veo capacitado, y entonces la historia que yo he montado no es la típica fantasía de que salen elfos y que salen señores de los anillos y cosas así, sino que es una novela fantasía, pero muy realista. No sé, es una cosa muy rara que no sé si les gustará a los de la antología, pero bueno. pero ahí está.
La estoy acabando, tengo que acabarla antes del día 10 de julio. Ajá. Y me quedan nada, si me quedan 300 palabras, pero aún no la he acabado. Bueno, pues, y ya como última pregunta de esta entrevista, es, ¿qué recomendación harías? Desde lo último que hayas leído